Dios bendiga, bendiciones. Este es Juan Laredo que te habla y espero que esta palabra les pueda bendecir a su vida. Un abrazo. La palabra que en esta noche estaremos ministrando se encuentra en el libro de Josué, capítulo 3. Libro de Josué, capítulo 3. Estaremos considerando la versión Reina Valera 1960. Y la palabra del Señor en Josué, capítulo 3, reza de la siguiente manera. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Verso 13. Y cuando la planta de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, entre paréntesis, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Araba. Al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Palabra del Señor. Estaremos predicando en esta noche bajo el tema del peor momento a la victoria. Sí, un tema bastante interesante. El tema en esta noche es del peor momento a la victoria. Es mi anhelo y le pido al Señor que esta palabra te pueda bendecir de manera extraordinaria, que seas bendecido y edificado a través de ella. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, glorificamos y bendecimos. Te damos las gracias por tu amor y tu misericordia. Le pido que nos hables, que nos ministres de manera especial y de manera contundente. Le pido que cada persona que a través de este canal va a escuchar esta palabra sea ministrado. Tu palabra le imparta fuerzas, aliento para poder seguir hacia adelante. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que cada uno de nosotros seamos bendecidos, fortalecidos y ministrados a través de esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén. Vamos, repite conmigo. De mi peor momento a la victoria. En Josué capítulo 3, el pueblo de Dios, el pueblo conocido como el pueblo de Israel, este pueblo era un pueblo que cargaba una palabra profética. Dios le había hablado a un hombre llamado Abraham hacía 650 años aproximadamente, que le iba a entregar una tierra que fluye leche y miel. Ahora, es interesante, amado hermano, que luego de 650 años de Dios haberle entregado esta palabra a un hombre llamado Abraham, ahora este pueblo se encontraba de frente, próximos a poder ver esa palabra que simplemente habían escuchado por 650 años. Hacía 650 años que simplemente habían escuchado hablar de esta palabra, pero ahora se encontraban de frente, exactamente en el punto exacto, próximos a ver esta palabra cumplida. Y esto me parece sumamente interesante. ¿Por qué? Porque ahora el pueblo, luego de haber escuchado por tanto tiempo de una palabra profética, luego de haber cargado por tanto tiempo y simplemente haber escuchado que Dios les había hablado,
ahora estaban próximos a conquistar, próximos a pisar, próximos a ver, próximos a disfrutar todo lo que un día habían escuchado. Hasta este momento de la historia, este pueblo lo único que había hecho era escuchar de que Dios le entregaría una tierra, de que Dios le daría una tierra que fluye leche y miel. Amado, usted tiene que entender que hay tiempos en nuestra vida de escuchar palabras proféticas, pero hay tiempos en nuestra vida de que las palabras proféticas se cumplan. Hay tiempos de escuchar palabra, pero hay tiempos de que la palabra que escuchamos se pueda cumplir. Y este era el tiempo en el que este pueblo se encontraba. Estaba de frente a la palabra de cumplimiento. Ahora, esto es interesante, amado hermano, ¿por qué? Porque habían pasado 650 años y todavía no habían visto el cumplimiento de esta palabra. Este pueblo cargaba una palabra profética entregada por el Dios profético. Ahora, yo quiero que usted entienda, amado hermano, que todo aquel que recibe una palabra profética de Dios, Dios tiene toda la intención de cumplir la palabra que te entregó. Dios nunca te va a entregar una palabra profética si Dios no tiene la intención de poder cumplir la palabra que te entregó. Este pueblo cargaba una palabra profética del Dios que estaba completamente intencionado en cumplir la palabra que Él había hablado sobre de ellos. Ahora, es interesante que este pueblo simplemente habían escuchado por tantos años de una palabra que Dios le había entregado, pero todavía no la habían visto. Pero yo no sé cuánto tiempo tú llevas esperando o escuchando simplemente de una palabra que Dios te habló. Ahora, lo interesante con esto es que a pesar de que pasaron 650 años de que este pueblo tuvo que esperar de que esa palabra se cumpliera, a pesar de que esperaron 650 años, la palabra no dejó de cumplirse. La palabra se cumplió. Yo quiero que tú entiendas, amado hermano, y te lo voy a repetir, que toda palabra que Dios te entrega es toda palabra que Dios te cumple. Toda promesa que Dios te habla es toda promesa que Dios está completamente interesado en cumplir la palabra que Dios te habló. Este pueblo pasó por el desierto, este pueblo pasó por crisis, este pueblo pasó por esclavitud, este pueblo pasó por guerra, este pueblo pasó por circunstancias difíciles, mas sin embargo, a pesar de todas aquellas situaciones que ellos tuvieron que enfrentar, como quiera, la palabra de Dios se cumplió en la vida de ellos. Pasaron 650 años. Pero a pesar de que pasaron 650 años, la palabra se cumplió. Yo quiero que tú entiendas que no importa el tiempo que haya pasado o haya transcurrido de que Dios te haya entregado una palabra, la palabra que Dios te entregó tiene la misma esencia, la misma vigencia, el mismo poder que el día que Dios te la entregó. Así hayan pasado 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, la palabra sigue teniendo el mismo poder, la misma autoridad, la misma esencia, y tiene Dios la intención de poder cumplirla. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, Dios no se muda, Dios no varía. Dios tiene unos atributos en sí que hablan de su carácter, y uno de los atributos de Dios es que Dios es omnisciente, omnipresente, omnipotente, y también es inmutable. La palabra inmutable es lo que habla de que Dios no cambia. Significa que Dios sigue siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que fue hace 1000 años es el mismo Dios que es hoy, y el mismo Dios que seguirá siendo 1000 años luego de hoy, porque Dios no cambia, siempre seguirá siendo el mismo Dios. Y mira el cuadro, este pueblo había esperado por 650 años para que esta palabra se cumpliera, pero a pesar de que pasaron 650 años, ahora estaban de frente a ver toda palabra profética que Dios le había hablado. Habían pasado 650 años, pero Dios como quiera le cumplió la palabra. Y yo quiero hablar con alguien en esta noche que me pueda escuchar, que no importa cuánto tiempo haya transcurrido en que Dios te entregó una palabra, la palabra que Dios te entregó, Dios la va a cumplir. No importa que hayan pasado días, que hayan pasado meses, que hayan pasado años, que hayan pasado décadas, la palabra que Dios te entregó, Dios te la va a cumplir. La palabra que Dios habló sobre tus hijos, Dios la va a cumplir. La palabra que Dios habló sobre tu casa, Dios la va a cumplir. La palabra que Dios habló sobre tu finanza, Dios la va a cumplir. La palabra que Dios habló sobre tu salud, Dios la va a cumplir. La palabra ministerial que Dios habló sobre tu vida, Dios la va a cumplir. Dios va a cumplir
el evangelista que dijo que tú ibas a ser. Dios va a formar el pastor que Dios dijo que tú ibas a ser. Dios va a formar el empresario que Dios dijo que ibas a ser. Dios va a hacer todo lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, sin importar el tiempo que haya pasado. Yo quiero que tú entiendas que el tiempo no altera ni cambia la palabra que Dios te entregó. ¿Por qué? Porque Dios está por encima del tiempo. El tiempo, las crisis, las circunstancias que tú estés viviendo hoy no cambian en nada. La palabra que un día Dios te entregó antes de la crisis, antes de la circunstancia, la palabra sigue vigente, sigue activa de la misma, exactamente como si fuera el mismo día que Dios te la entregó. A este pueblo Dios le cumplió la palabra. Luego de 650 años tuvieron que esperar mucho tiempo, mas sin embargo Dios se la cumplió. Así que yo quiero que tú entiendas que Dios es inmutable. Dios no cambia, Dios no varía, Dios no se muda. La palabra sigue activa, la palabra sigue vigente, la palabra sigue Dios intencionado en poder cumplirla. Significa que si le pudo cumplir al pueblo de Israel luego de 650 años, me cumple a mí. Si le pudo cumplir a Abraham, si le pudo cumplir a Isaac, si le pudo cumplir a Jacob, si le pudo cumplir a Moisés, si le pudo cumplir a José, si le pudo cumplir a Josué, definitivamente te cumple a ti y me cumple a mí. El mismo Dios que le cumplió a otros en el pasado es el mismo Dios que nos cumple a nosotros en el presente. Él no ha cambiado, y si Él no ha cambiado, la palabra que Él nos ha entregado tiene la misma esencia que el Dios que la entrega. Lo voy a repetir: la palabra que Dios te entrega tiene la misma esencia y el mismo carácter que el Dios que lo entrega. Significa que si Dios es inmutable, la palabra que te entrega es inmutable. Si Dios es verdad, la palabra que Dios te entrega es verdad. Si Dios es eterno, la palabra que Dios te entrega es eterno. No cambia, no varía y no se muda. Nada de lo que Dios te dijo ha cambiado. El COVID-19 no lo ha cambiado. La pandemia no lo ha cambiado. El toque de queda no lo ha cambiado. La enfermedad no lo ha cambiado. La crisis no la ha cambiado. La palabra sigue activa, sigue vigente y tiene cumplimiento. Yo quiero que tú recapacites en esta noche, pienses en esta noche la palabra que Dios te ha hablado. Dime, ¿qué palabra Dios ha hablado sobre tu casa? Dime, ¿qué palabra Dios ha hablado sobre tu familia? ¿Qué palabra Dios ha hablado sobre tu matrimonio? ¿Qué palabra Dios ha hablado sobre tus hijos? ¿Qué palabra Dios ha hablado sobre el ministerio? ¿Qué palabra Dios ha hablado sobre ustedes como iglesia? ¿Qué palabra Dios ha hablado? Si Dios le dijo que crecían, van a crecer. Si Dios le dijo que se expandían, se van a expandir. Si Dios te dijo que te sanaba, te va a sanar. Si Dios te dijo que te usaba, te va a usar. Alguien tiene que comprender en esta hora que toda palabra que Dios te entrega, Dios la va a cumplir. Toda palabra que sale de la boca de Dios es una verdad. Toda verdad se convierte en promesa y toda promesa tiene cumplimiento. Lo voy a repetir: toda palabra que sale de la boca de Dios es una verdad. Toda verdad se convierte en promesa y toda promesa tiene cumplimiento. No importa el tiempo que haya transcurrido, no importa el tiempo que haya pasado, no importa el tiempo que haya pasado, Dios todavía va a cumplir la palabra que te habló. No importa que hayan pasado semanas, años, días, meses, no te rindas. Dios va a cumplir la palabra. Si hay algo que Dios tiene bueno es su reputación. Yo todavía no he visto a nadie en la Biblia que Dios le haya hablado una palabra y Dios no se la haya cumplido. Dios es el Dios que cuando habla, cumple lo que habla. Y yo vengo a hablar con una madre, con un padre, con un joven, con una iglesia, con una familia que entienda que la palabra que Dios le entregó, nada ni nadie la puede alterar. Nada ni nadie la puede cambiar. Esto que estamos viviendo nos pudo alterar a nosotros. Esto que estamos viviendo nos pudo tomar por sorpresa a nosotros. Esto que estamos viviendo a Dios no lo tomó por sorpresa. Esto que estamos viviendo no altera ni cambia en nada la palabra que Dios les habló. Porque ya Dios había visto esta situación. Ya Dios había visto esta crisis. Dios es eterno y vive en eternidad. Nada toma por sorpresa a Dios, porque tiene un atributo que es omnisciente. Significa que Él todo lo sabe. Él tiene otro atributo que es omnipresente. Significa que Él está presente en todo lugar. Y no solamente en todo lugar, Él está presente en todos los tiempos, pasado, presente y futuro. Nada tomó por sorpresa a Dios. Y aún Dios, habiendo visto esto desde la eternidad,
como quiera Él decidió entregarte una palabra. Significa que lo que tú estás viviendo no altera ni cambia en nada la palabra que Dios te habló. Yo te pido en esta noche que tú levantes tu mano, actives tu fe y declares conmigo en esta noche lo que Dios nos habló. Dios lo va a cumplir por encima de la mala economía, por encima de la enfermedad, por encima de la crisis, por encima de las circunstancias adversas, por encima de todas las lágrimas que hemos derramado. Dios va a cumplir cada palabra que Él ha hablado sobre nosotros. Dios le cumplió a este pueblo luego de 650 años. Pero aunque haya pasado mucho tiempo, Dios como quiera la cumplió. Ahora, este pueblo, amado hermano, para ir avanzando, es interesante porque Dios usa a José y lo convierte en gobernador de Egipto. Luego que José se convierte en gobernador de Egipto, José hace que su hermano y su padre, su familia, entren en Egipto. Si mi mente no me es infiel, entraron aproximadamente 70 personas a Egipto. Ahora, es interesante, amado hermano, porque entraron 70 a Egipto. Y pasó algo bien interesante. Pasó el tiempo y José murió. Y dice la Biblia que se levantó un faraón sobre Egipto que no conocía a José. Ahora, esto es interesante porque cuando habla la palabra que no conocía a José, no significa que no sabía quién era José. Este término de que no conocía a José lo que implica es que no quería reconocer la grandeza de José. No quería reconocer la aportación de José con Egipto. Ahora, dice la Biblia que este faraón no conocía a José y decidió oprimir al pueblo de Dios. Aleluya. Ahora, es interesante, amado hermano, que este pueblo estuvo 430 años aproximadamente siendo oprimido en Egipto. Ahora, lo interesante con esto es que ellos entraron 70. Pero aproximadamente cuando ellos salieron de Egipto eran aproximadamente 2 millones de personas. Ahora, mira el cuadro. Este faraón toma el gobierno de Egipto y lo primero que hace es percatarse de que el pueblo de Israel, los hebreos, eran demasiados. Lo primero que él hace es percatarse de que los hebreos eran muchos. Y mira cómo él dice, esta gente son demasiados, vamos a oprimirlos para que ellos no se sigan multiplicando. ¿Por qué? Porque este faraón, que es el enemigo, le tenía miedo a los hebreos. Aleluya. Él vio el crecimiento que los hebreos no habían visto de ellos mismos. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo. Cuando uno está pasando por una crisis, cuando uno está pasando por el dolor, cuando uno está pasando por la opresión, cuando uno está siendo golpeado, o tal vez la enfermedad te visita, la mala economía te visita, estás pasando por situaciones de crisis difíciles en tu vida, no te das cuenta lo que tú has crecido en Dios. Mas sin embargo, esta gente, siendo oprimidos por el adversario, se habían multiplicado de manera sobrenatural y ellos no se habían percatado que se habían multiplicado tanto. ¿Por qué? Porque estaban pendientes, estaban enfocados en la crisis, estaban enfocados en la opresión, estaban enfocados en el golpe, estaban enfocados en la situación adversa, estaban enfocados en todo menos en el crecimiento que habían obtenido. Y sabes que Dios tiene que permitir que tu adversario, que el enemigo, que Faraón, que es tipo del adversario, sea el primero que se percate que tú has crecido. Y Faraón, tan pronto toma el control, tan pronto toma el gobierno, se percata que este pueblo había crecido y decide oprimirlos para que ellos no sigan creciendo. Decide oprimirlos para detener el avance y el crecimiento de ellos. Y yo quiero que tú entiendas algo. En medio de la crisis, la crisis no significa que tú no vas a poder crecer. La crisis no es para que tú crezcas. La crisis lo que hace en los hijos de Dios es multiplicarlos. La opresión de parte del enemigo lo que hace en los hijos de Dios es multiplicarlos. De hecho, la crisis es abono para el crecimiento de aquellos que portan una palabra de Dios. Cuando el enemigo decide oprimir a alguien que porta palabra de crecimiento, lo único que está haciendo es funcionando como abono de crecimiento para aquellos que portan palabra. Él oprimió al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios no dejó de crecer. Al contrario, siguieron creciendo más. Aleluya. Yo quiero hablar con alguien en esta noche, con una dama, con un joven, con un caballero que entienda que tal vez tú no te has percatado de lo mucho que has crecido en esta pandemia, pero has crecido más de lo que tú te has podido dar cuenta. ¿Y sabes quién es el primero que se percata de que tú has crecido? Tu adversario. ¿Sabes por qué el enemigo te ataca? ¿Sabes por qué el enemigo te oprime? ¿Sabes por qué el enemigo se ensaña con nosotros? Porque nos tiene miedo. Le tiene miedo al crecimiento y al avance de la iglesia. Cada vez que el enemigo te ataca,
Cada vez que el enemigo decide oprimirte, lo único que te está anunciando es que vio tu crecimiento y le tiene miedo. Aleluya. Yo vengo a hablar con alguien en esta noche que entienda que la opresión del enemigo en contra de tu casa, de tu familia y de tu vida, lo único que anuncia es que tú has crecido y no te has dado cuenta. Ahora entienden la opresión, ahora entienden los ataques, ahora entienden la adversidad, ahora entienden las lágrimas, ahora entienden el dolor. Ahora entienden las cosas que no había entendido. Simple y llanamente has crecido y el enemigo se dio cuenta. La realidad del asunto es que el enemigo le tiene miedo a tu crecimiento. El faraón le tenía miedo al pueblo de Dios, por eso decidió oprimirlo. ¿Sabe qué significa esto? Que el enemigo le tiene miedo a tu crecimiento, le tiene miedo a tu oración, le tiene miedo a tu alabanza, le tiene miedo a tu adoración, le tiene miedo a tu tiempo de intimidad con Dios, le tiene miedo al tiempo devocional que tú sacas con Dios, le tiene miedo que a pesar de que ha pasado lo que has pasado, todavía estás de pie. Tiene miedo que a pesar de que vino el COVID-19, la pandemia, todavía sigues de pie. Eres más fuerte de lo que tú pensabas y no te habías dado cuenta porque estabas enfocado en la crisis y en el dolor, en el desempleo y en toda esta crisis que estamos viviendo, en los terremotos, en los temblores, y no te habías percatado que donde se supone que tú hubieses caído hace tiempo, todavía estás de pie, todavía estás con la mano arriba, todavía estás corriendo victorioso, alabando y glorificando al Señor, todavía tienes ánimo para seguir hacia adelante. Y yo vengo a hablar con alguien en esta noche que tiene que entender, aleluya, que tú eres más fuerte de lo que tú pensabas. Has crecido más de lo que tú pensabas. Aleluya. Has crecido en oración, has crecido en vigilia, has crecido en palabra, has crecido en fuerza. No eres la misma persona que comenzó este año. Hoy eres un cristiano más fuerte. Hoy eres un cristiano con más carácter. Hoy eres un cristiano que adora más, que bendice más, que ora más, que glorifica más a Dios, que lee más Biblia, que tiene más conocimiento, que está más fundamentado en la fe. Esta crisis, esta opresión, lo único que te está indicando es que has crecido más de lo que tú has pensado. El enemigo se tuvo que percatar que los hijos de Dios habían crecido y decidió atacarlos. ¿Sabe qué significa el ataque del enemigo en contra de tu vida? Que has crecido, que estás más fuerte que antes, que tienes más fuerza que antes, que te has multiplicado tus fuerzas más que antes, y él le tiene miedo a eso. Él le tiene miedo al tiempo que tú separas con Dios. Él le tiene miedo al tiempo de intimidad que tú separas con Dios. Aleluya. Yo vengo a hablar con alguien en esta hora que tiene que entender que la opresión es la señal que el enemigo nos está dando, que le tiene miedo a nuestro crecimiento. Y yo vengo a hablar con alguien que entienda que cuando Dios ha desatado una palabra de multiplicación sobre alguien, no hay ataque, no hay adversidad, no hay diablo que pueda detener el avance de la gente que Dios dijo que avanzaba. No hay nada que pueda detener la multiplicación en aquellos que Dios dijo que se multiplicaban. En la opresión hemos crecido, en el ataque nos hemos multiplicado. ¿Por qué? Porque tenemos una palabra de multiplicación. Y los ataques para aquellos que tienen palabra de multiplicación se convierten en abono para crecimiento. Y yo vengo a hablar con una madre, un padre de familia, un esposo, unos hijos, un pastor, una iglesia que tiene que entender que el enemigo ha visto el crecimiento y ha decidido atacarlo. ¿Por qué? Porque le tienes miedo. No desistas de buscar a Dios, no te rindas en este momento, sigue hacia adelante, sigue activo, sigue glorificando a Dios. Levanta tu mano y alaba la gloria del Señor ahí donde quiera que tú estés. Vamos, levanta tu mano, bendice el nombre del Señor y declara conmigo: soy más fuerte de lo que pensaba. He crecido más de lo que me había percatado. Me he multiplicado, es cierto. Todavía estoy de pie, todavía me quedo en alabanza, todavía puedo glorificar al Señor. Estaba enfocado en el dolor, estaba enfocado en el desempleo, estaba enfocado en la pandemia, estaba enfocado en el toque de queda, estaba enfocado en las lágrimas y me había desenfocado completamente y no me había percatado de que hoy soy un cristiano más fuerte que antes y no me había dado cuenta. Y el ataque del enemigo lo único que te está diciendo es: has crecido, te has multiplicado, estás más fuerte. Y el enemigo le tiene miedo a aquello que tú estás haciendo en pos de Dios y en pos de la palabra del Señor. Alguien que glorifique el nombre del Señor en esta hora. Aleluya. Ahora, amado hermano, esto es bien interesante. ¿Por qué? Porque a veces el adversario de nosotros es quien se da cuenta de que nosotros crecemos y nosotros no nos habíamos dado cuenta que éramos mucho más que antes. Entraron 70 y ahora eran 2 millones aproximadamente. Significa que en la opresión, en los ataques, en la adversidad, ellos habían crecido de manera inminente, de manera contundente. Ahora, amado hermano, para continuar con esto, este mensaje es bastante largo, pero se lo quiero simplificar. Aleluya.
Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque el pueblo de Dios estaba ubicado en un lugar llamado Sittim. Dios le habla y le dice que de Sittim se muevan y se ubiquen frente al Jordán. Ahora, en el Jordán, luego del Jordán está la tierra de cumplimiento. Ellos están en el desierto y la movida al Jordán de parte de Dios es ubicarlos en el límite entre el desierto y la tierra prometida. Ellos están en Sittim y Dios le dice: yo necesito que ustedes se muevan a lo próximo. Y lo próximo es el Jordán. En ese tiempo no había GPS, en ese tiempo no había Google Earth, en ese tiempo no había Google Maps, en ese tiempo no había Waze, en ese tiempo no había Internet, en ese tiempo no están los mapas tan bonitos como los tenemos nosotros que dividen geográficamente los lugares. En ese tiempo lo que sí existía para dividir las regiones geográficas eran los ríos, los grandes ríos. Los ríos grandes eran los ríos importantes que se utilizaban como los límites de un lugar a otro. Los límites, los ríos grandes e importantes establecían el límite. Y este río Jordán es un río que establece el límite. Ahora, ¿qué límite establece? El Jordán establece el límite entre mi desierto y mi tierra de cumplimiento. El pueblo está en el desierto, llega al Jordán por instrucción de Dios. Luego del Jordán es que está la tierra de cumplimiento. Ahora, es interesante, ¿por qué? Porque ellos están en Sittim. Dios lo mueve al Jordán, que el Jordán es el límite. Y si usted está escuchando este mensaje, repita conmigo: Dios me mueve al límite. Ahora, es interesante, amado hermano, ¿por qué? Porque ahora Dios lo pasa de Sittim y lo ubica al límite del desierto, entre el desierto y la tierra prometida. Esto en palabras de Juan Laracuente lo que significa es lo siguiente: Dios sabe que ellos están en el desierto. Ellos están en el desierto y Dios de su desierto lo ubica en el límite. Aleluya. Como si el desierto no fuera suficiente, Dios lo ubica en el límite. ¿Alguna vez usted le ha pedido a Dios: Dios, yo quiero que tú me uses más? Dios, yo quiero que tú derrames una bendición mayor sobre mi vida. Dios, yo quiero que tú te glorifiques de manera contundente sobre mi matrimonio. Yo quiero que me uses más en el ministerio. Yo quiero que me bendigas más. Yo quiero que tú hagas algo más grande. Y Dios, cuando nosotros le pedimos a Dios grandeza, o que Dios nos use de manera sobrenatural, o que haga algo más en nuestras vidas, ¿sabes qué hace Dios? Nos ubica en el límite. Antes de Dios poder entregarnos aquello que Dios nos habló un día, antes de nosotros poder ver el cumplimiento de la palabra profética, Dios tiene que movernos de nuestro desierto al límite. Y yo no sé si alguna vez usted ha escuchado la palabra límite, o usted ha dicho, como la gente de campo: yo estoy hasta el límite. Nosotros, la gente de campo, decimos: estoy hasta aquí. Me tiene hasta aquí, o hasta la coronilla. ¿Sabe? ¿Alguna vez usted se ha visto diciendo: yo estoy hasta el límite? ¿Sabe qué significa? Yo estoy que no puedo más. Yo estoy que no puedo avanzar más. Me encuentro al límite. Me encuentro sin fuerzas. Me encuentro cansado. Me encuentro agotado. Me encuentro herido. Me encuentro golpeado. Me encuentro al límite. Al límite de mi fuerza. Al límite de mi fe. Al límite de mi ánimo. Al límite que no aguanto más. Siento que mis manos no los puedo levantar. Siento que no puedo mover los pies. Esta crisis me ha golpeado tan fuerte que me siento al límite. He derramado demasiadas lágrimas, me siento al límite de mis lágrimas, me siento al límite del dolor, siento que no puedo más, siento que no aguanto más, siento que me voy a rendir, siento que no voy a poder lograrlo. Yo estoy hablando con gente de carne y hueso que saben lo que es sentirse al límite de la fuerza, al límite de los ánimos, al límite que dicen: no voy más, no aguanto más, no puedo más. No aguanto más el ataque, no aguanto más el dolor, no aguanto más las lágrimas, no aguanto más estar encerrado en mi casa, no aguanto más usar la mascarilla esta, no aguanto más el proceso, no aguanto más lo que me está pasando. Estoy hasta el límite, Señor. Siento que me muero, siento que no avanzo, pero quiero hablarte una palabra en esta hora que tienes que entender. Cuando Dios te ubica en el límite, es el momento indicado para no rendirte. En el límite es el lugar menos indicado para no rendirte. En los límites no se rinde. ¿Por qué?
porque los límites lo único que anuncian es que estoy a un paso de ver la tierra de cumplimiento. Los límites lo único que anuncian es que estoy a un paso de ver todo lo que un día Dios me habló cumplirse. Vengo a hablar con alguien que está al límite de la fuerza. Vengo a hablar con alguien que está al límite del dolor. Vengo a hablar con alguien que está al límite de las lágrimas. Vengo a hablar con alguien que está al límite del proceso, que sientes que no puede, que sientes que no avanza, que sientes que te rompe, que sientes que te parte, que sientes que no puedes más. Has llorado, has derramado lágrimas, te has partido en 1000 pedazos y sientes que no puedes más. Has pensado, aleluya, que no puedes más, pero vengo a hablarte ahora que Dios es quien te tiene en el límite. Mire bien, Dios le dice a Josué, dile al pueblo que se mueva a Jericó, al Jordán, al límite. Nosotros a veces nos encontramos en circunstancias difíciles y nos enseñaron que todas las cosas que nos causan dolor, lágrimas, quebranto, son ataques del enemigo, y no necesariamente, porque el pueblo de Dios está al límite y no es el enemigo que lo llevó al límite, fue Dios mismo que lo llevó al límite. Hay momentos en nuestra vida cuando las promesas de Dios están por cumplirse en nosotros, que Dios nos transiciona del desierto al límite del desierto, aleluya. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios tiene que llevarnos para que entendamos que nosotros tenemos que tener entera y total dependencia de Él, aleluya. Y yo vengo a hablar con alguien en esta noche que se encuentra al límite, que se ha sentido que no puede más, que ha sentido que no aguanta más, que ha sentido los deseos de rendirse, que dice, estoy al límite de mi fuerza, me voy a rendir, no puedo más. No te rindas, el límite no es lugar de rendirse, porque el límite en tu vida lo único que anuncia es que estás a un paso de ver la tierra de cumplimiento, estás a un paso de ver todo lo que un día Dios te habló, estás a punto de tocar, de palpar, de disfrutar, de caminar, de pisar, de ver, de contemplar todo lo que un día Dios te habló. Vamos, piensa en qué fue lo que un día Dios te habló. Cuando estás en el límite, estás próximo a ver el cumplimiento. Yo vengo a hablar con alguien que entienda en esta hora que cuando Dios nos tiene al límite es porque estamos próximos a ver todo aquello que Dios nos habló. Deberías de celebrar estas lágrimas, deberías de celebrar este dolor, deberías de celebrar esta crisis, deberías de celebrar que estás al límite, porque el límite lo único que te anuncia es estás próximo a ver la tierra de cumplimiento, estás próximo a disfrutar todas las palabras proféticas que Dios te habló, tu matrimonio restaurado, la empresa que Dios te prometió, el trabajo que te prometió, el ministerio que te prometió, todo lo que un día Dios te habló. Cuando Dios te ubica en el límite, es porque estás a un paso de ver la tierra de cumplimiento. En el límite no nos podemos rendir. En el límite no nos podemos rendir. El límite lo único que te dice es sigue hacia adelante. Está a un paso de ver la tierra de cumplimiento. Está a un paso de ver todo lo que un día Dios te habló. Aunque sientas que no puedes más, no te rindas. Aunque sientas que no ves resultado lo que tú haces, no te rindas. Aunque sientas que pierdes el tiempo, no te rindas. Aunque sientas el peso del llamado, el dolor del llamado, las heridas del llamado, no te rindas. Aunque sientas que las fuerzas te han disminuido, que sientes que no aguanta más, no te rindas. Yo vengo a hablar con familias que han llorado juntos. Yo vengo a hablar con una iglesia que se ha roto en el proceso. Yo vengo a hablar con alguien que se ha quebrantado en toda esta situación, que esto le ha dolido. ¿A quién no le ha dolido este proceso? ¿A quién no ha quebrado este proceso? ¿A quién no le ha sacado una lágrima este proceso? ¿Quién nos ha sentido al límite en este proceso? Yo quiero que tú entiendas que este proceso no es para que te rindas. Este proceso es para que entiendas que el límite lo único que anuncia es que estás al final del desierto y estás a un paso de ver la tierra prometida. Estás a un paso de ver todo lo que un día Dios te habló. Sí, suena difícil que yo esté pasando un desierto y Dios me lleve al límite, porque Dios quiere que tú entiendas que en los límites es donde Él te va a mostrar su poder. En los límites cuando mis fuerzas no dependo de ellas, dependo de las fuerzas de Dios. Es cuando todo lo que he aprendido no dependo de eso, dependo de las fuerzas de Dios. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora que cuando Dios nos pone en el límite es para que entendamos que en el límite es que estamos a un paso de ver la tierra de cumplimiento. Y yo quiero que tú celebres conmigo, grites conmigo, brinques conmigo en esta hora y repitas, toca a tu esposo, toca a tu esposa, toca a tus hijos, tóquense en esta hora, abrácense, bésense y digan, no nos vamos a rendir.
Hemos llorado juntos, vamos a pasar esto juntos. Nos hemos roto juntos, vamos a pasar al otro lado juntos. No nos vamos a rendir. Estamos a un paso de ver la tierra de cumplimiento. Estamos a un paso de ver todo lo que un día Dios nos habló. Estamos a un paso de ver todo lo que un día Dios nos habló. Aleluya. Yo vengo a hablar con gente que entienda en esta hora. Yo vengo a hablar con gente que entienda en esta hora que los límites en Dios, lo único que nos enseñan es que estamos a un paso de ver la tierra prometida. Estamos a un paso de ver todas las palabras que Dios un día nos habló. ¿Qué fue lo que Dios te habló? Repásalo en esta noche. Si estás en el límite, estás a un paso de verlo. Si te sientes roto, estás a un paso de verlo. Si te sientes sin fuerza, estás a un paso de verlo. Si sientes que no puedes más, estás a un paso de verlo. Porque el límite, lo único que anuncia es que me despido del desierto y entro a la tierra prometida. El límite lo único que anuncia es que me despido de la crisis y entro a mi tierra prometida. Yo quiero hablar con alguien en esta noche que entienda que te tienes que despedir de la crisis para entrar a tu tierra prometida. Dios te tiene en el límite para decirte, estás a un paso de ver la tierra de cumplimiento. Estás a un paso de ver todo lo que un día Dios te habló. Ahora, amado hermano, para este mensaje es mucho lo que puedo hablar de él, pero lo voy a resumir. Lo voy a resumir. Ahora, este pueblo está frente al Jordán. Están frente a la tierra prometida. Lo único que se interpone entre la tierra de cumplimiento y ellos es el Jordán, el límite. Ahora, ellos nunca habían estado allí. Es la primera vez que están allí. Cuando ellos llegan allí, la Biblia especifica que llegaron en primavera. Usted leyó ahorita que en los paréntesis dice que el río se desbordaba el río se desbordaba por las orillas en esa temporada. Cuando el pueblo de Dios llega al Jordán, al límite, están en temporada de primavera. Es bien interesante esto, amado hermano. ¿Por qué? Porque en primavera, que es el mes de Nisan, es la temporada que despide el invierno. Antes de primavera estuvo el invierno. Y el Jordán está ubicado en una posición donde está rodeado de montañas. Y en esa región allí, que está el monte Hermón, en invierno todo está congelado. En invierno el frío ha congelado las montañas. Pero ahora, en la primavera, toda esa nieve, todo ese hielo, se convierte en el deshielo y se convierte en agua. Y todo eso se va a caer al Jordán. Cuando todo eso cae al Jordán, todo ese hielo derretido que se convierte en agua, cae al Jordán. En primavera, cuando el sol comienza a calentar, esto lo que hace es que el Jordán se crezca. Esto lo que hace es que el Jordán se desborde. Es lo que hace que el Jordán esté más profundo que nunca, esté más peligroso que nunca. Y como si eso fuese poco, no solamente estamos recibiendo la primavera y todo ese hielo descongelado está en el río, sino que también están cayendo las lluvias tardías. También están cayendo las lluvias tardías que caen en temporada de primavera, pero otro día le hablamos de las lluvias tardías. Ahora, el río Jordán está recibiendo todo el hielo derretido, pero también está recibiendo las lluvias tardías que están cayendo sobre el río. Y esto lo que hace es que el río se crezca. Esto lo que hace es que el río se ponga peligroso. Y mira lo que hace Dios. Dios le dice a este pueblo, no en invierno, que lo crucen. Dios le dice a ellos en primavera que se ubiquen en el Jordán y que crucen el Jordán en primavera. Mire cómo funciona Dios. Dios le pudo haber dicho a ellos en la temporada más fácil que cruzaran el río. Pero Dios esperó la temporada más difícil para decirle que cruzaran el río. Ahora, cuando ellos llegan allí, Josué envía a tres personas, a tres líderes para que verifiquen el río. Recuerden, nunca habían estado allí. Y cuando llegan, el río está crecido en su peor temporada, en su peor momento. Y están 3 días inspeccionando el área, verificando la velocidad del río, verificando la profundidad del río. ¿Usted alguna vez ha visto un río crecido, un río desbordado, que viene con porquería, está peligroso, viene con escombros? El río Jordán, según los estudiosos, la temporada de primavera es la temporada es la peor temporada en la que se encuentra ese río. Es la peor temporada para intentar pasar ese río. Y Dios le dice a ellos, en la peor temporada posible, que esa es la temporada que Él quiere que ellos crucen ese río. Que es la temporada que Dios le va a dar la victoria aunque el río esté en su peor momento. Dicen los estudiosos que el río en esa temporada transita de 7 a 8 kilómetros por hora. Amados, de 7 a 8 kilómetros por hora es demasiada velocidad para un río.
Y esta gente no tiene puente, esta gente no tiene barco, esta gente no tiene nada. Simplemente lo único que tienen es una palabra de Dios, que crucen al otro lado. Ahora, esto es interesante porque luego que ellos están 3 días allí inspeccionando el área, llegan donde Josué y le dicen la noticia: Josué, perdón, luego de haber observado el río, luego de haber inspeccionado el área, nos hemos percatado que humanamente es imposible cruzarlo. Humanamente es imposible cruzarlo. Y esto es lo que hace Dios. Lleva al pueblo de Dios al frente del río Jordán en la peor temporada posible y les dice: quiero que lo crucen ahora. Ahora es que yo quiero que ustedes crucen este río. No lo quiero. Es interesante que Dios no los llevó a ellos en la mejor temporada, que era el invierno, sino que los llevó en la temporada de primavera, que es la peor temporada, y es la temporada que humanamente es imposible pasarlo. ¿Para qué? Para Dios poder darle la victoria en medio de las peores temporadas. En medio de la peor crisis es cuando Dios decide darle la victoria. Y yo quiero hablar con alguien en esta hora. Lo que te quiero decir es lo siguiente: nosotros en Puerto Rico y a nivel mundial nos encontramos en la peor crisis que jamás habíamos vivido. Nadie vio venir el COVID-19, nadie se esperaba pasar por esta crisis, estar encerrado en la casa, de vivir con miedo, de contagiarse, de enfermarse y de que los templos los cerraran y de que la economía se afectara, de que te botaran del trabajo, de que no tuvieras trabajo. Y toda esta situación ha creado un caos. Comenzamos el año teniendo temblores y como si fuera poco, no bien habíamos pasado los temblores cuando viene la pandemia. Y la pandemia ha sido mucho peor que los temblores y los terremotos. Amados, estamos viviendo, humanamente hablando, el peor momento de nuestra vida. La peor crisis que jamás hubiéramos podido vivir. Nadie estaba esperando esto, nadie se esperó que esto viniera. Por eso nos encontramos de frente a nuestro peor momento. Nos encontramos de frente a nuestra peor crisis. El COVID-19 y la pandemia ha sido la peor temporada que hemos vivido. Pero es en medio de esta temporada, la peor temporada que hemos experimentado, donde la palabra de Dios nos dice: caminen. Donde la palabra de Dios dice: marchen. Donde la palabra de Dios dice: caminen, pásenlo ahora. Dios le dice al pueblo, le dice a Josué: dile a este pueblo que marche, que sigan el arca. El arca es tipo de la palabra de Dios y de la presencia de Dios. Nadie que siga la presencia y la palabra de Dios ha perdido una batalla. Si nosotros nos enfocamos en la palabra y en la presencia de Dios, Dios nos va a guiar a la victoria en medio de nuestras peores crisis y en medio de nuestras peores temporadas. Yo vengo a hablar con una iglesia, con un líder, con una madre, con un padre, con unos jóvenes que entiendan que Dios nos ha entregado y nos va a dar la victoria en medio de nuestras peores crisis, en medio de mis lágrimas, en medio de mi dolor, en medio de la escasez, en medio de mi falta de fuerza, en medio de mi quebranto, de mi rompimiento. Es aquí donde Dios me va a entregar la victoria. Dios no nos quiso entregar la victoria antes, Dios nos quiso entregar la victoria ahora. Y yo quiero que tú entiendas que así como el pueblo de Dios se dividió el Jordán en la peor temporada para que ellos pasaran y entraran a la tierra de cumplimiento, así Dios hace ahora en medio de esta crisis, de nuestro peor momento, de nuestra peor circunstancia que podemos vivir como iglesia y como familia. Es aquí donde Dios nos ha entregado la victoria. Dios permite las peores crisis en nuestra vida para entregarnos las mayores victorias. A peores crisis, mayores victorias. Las crisis en nuestra vida lo único que hacen es abrir el espacio para las grandes victorias. A grandes crisis, grandes victorias. Estamos de frente a nuestra peor crisis. Estamos de frente a nuestro peor momento. El río estaba crecido. El río amenazaba con matarlos. El río amenazaba con ahogarlos. El río amenazaba con impedirle que entraran a la tierra de cumplimiento. Pero Dios le dice: deja de mirar el río y mira mi presencia. No te enfoques en el crecimiento del río. Enfócate en mi presencia. Enfócate en mi palabra. Y yo vengo a hablar con alguien en esta hora que no te enfoques en la pandemia. No te enfoques en la crisis. No te enfoques en el dolor. No te enfoques en la peor temporada. Enfócate en la palabra que Dios te dice: marcha, camina, muévete. Nuestro trabajo es marchar y accionar, obedecer a la palabra de Dios. El trabajo de Dios es dividir las aguas.
El trabajo de Dios es hacer de nuestro peor momento nuestra victoria. Y yo quiero que tú entiendas en esta hora que Dios de nuestras peores crisis nos entrega nuestras mayores victorias. Señor, pero ¿por qué no me diste la victoria cuando lloraba mucho? No, te la quiere dar ahora. Señor, pero ¿por qué no me diste la victoria cuando estaba bien? No, te quiero dar la victoria ahora para que todos sepan en qué momento fue que yo te di la victoria. Para que todos entiendan que cuando estaba pasando tu peor crisis, tu peor momento, tu peor situación, fue cuando yo te extendí la mano, cuando yo te dividí las aguas, cuando yo te pasé en seco al otro lado. Y yo quiero hablar con alguien en esta hora que me entienda que esta ha sido nuestra peor crisis, pero Dios nos ha entregado la victoria en nuestro peor momento. Y quiero que entiendas en esta hora que como iglesia pasamos de nuestro peor momento a nuestra victoria. Amado, espero que esta palabra te haya bendecido. Espero que esta palabra te haya animado. Espero que esta palabra te haya dado fuerza. Espero que esta palabra de alguna u otra forma haya bendecido tu vida. Mi anhelo hubiese sido estar con ustedes en la iglesia y predicar allí en el templo, que definitivamente es una experiencia insustituible. Pero debido a esta situación tuvimos que hacerlo así. Gracias por la oportunidad. Gracias por el privilegio. Saludos y bendiciones a todos, les abrazo, les amo y espero que esta palabra con todo mi corazón les haya bendecido. Y recuerda, pasamos de nuestro peor momento a nuestra victoria. Dios te bendiga, bendiciones y hacia adelante en el Señor. No olvides, ya que estás en mi canal de YouTube, suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita, tin, tin, para que cada vez que subamos un video reciba la notificación y luego de que veas este video puedas disfrutar de todos los videos y material que tenemos edificante en nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, bendiciones y hacia adelante en el Señor.